queridos, ya nos hemos saludado, así que ahora solamente es para la galería de Facebook que saludamos de nuevo para que quede lindo. Vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Hechos. Y estamos de nuevo libro y no tanto, porque esto es la continuación, el segundo tomo de Lucas. Anda un poco complicado como todo con la tos. Abrimos el libro de Hechos para comenzar. Tenía la secreta esperanza de poder analizar con ustedes los primeros 5 versículos que vamos a leer, pero vamos a ver, porque la verdad que la introducción, si bien resumí, es larga. Así que veamos. Leamos así en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Hasta ahí. En la longitud del libro, entrando a considerar el libro de los Hechos, decimos rápidamente, porque ya sé que todos ustedes lo saben, está escrito por Lucas, como vamos a ver, y es la continuación del Evangelio de su autoría. Es un tratado de 2 tomos escrito para un excelentísimo Teófilo, al que presumiblemente la historia y la tradición le asignan un lugar destacado en el gobierno romano y alguna cierta alcurnia y posición social destacada, y del que no se sabe realmente mucha cosa. Pero se ve que este Teófilo llegó a ser creyente con la lectura del Evangelio escrito por Lucas. Llegó a confirmarse en la fe. Y ahora él escribe la segunda parte. Entonces decimos que en longitud el libro de los Hechos supera a casi todos los libros del Nuevo Testamento. Tiene 28 capítulos y 1007 versículos. Y el título sugiere que desde el inicio que lo estaba escribiendo es una continuación del Evangelio. Se le ha dado muchos títulos al libro de los Hechos: el Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, los Hechos de la Iglesia. No es un título muy bueno en realidad del libro de los Hechos. Podría haberse titulado de otra manera. Pero en realidad, si hubiera que darle un título, sería todas las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar y luego continuó haciendo, ¿verdad? Mediante el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Podría ser también el establecimiento del nuevo pacto, y así seguiríamos toda la tarde buscándole títulos a este libro que en realidad ha pasado a nosotros como el libro de los Hechos. El énfasis aquí no cae en este libro sobre lo que Jesús hace para desarrollar la iglesia, sino cómo la iglesia a través de Pentecostés va desarrollándose. Hay un énfasis marcado en Jesucristo en el Evangelio, en el primer tomo, y hay un énfasis marcado en el segundo tomo, en la obra de Jesucristo a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia. En resumen, Hechos relata el desarrollo de la iglesia primitiva, de parte de ella, porque es un libro selectivo. Debemos tener en cuenta que Hechos nos ofrece solamente un cuadro del crecimiento de la iglesia, que nace en Jerusalén y se mueve hacia el norte y hacia occidente, al oeste. No sabemos nada de lo que pasó allí en el sur de Medio Oriente o hacia el este, pero no debemos pensar que no sucedió nada. Por supuesto que sucedió. Ocurre que, por razones que el Espíritu Santo sabrá, inspiró a que Lucas eligiera este material. Relata lo que ocurre en Palestina, en Siria, en Asia Menor, en Macedonia, en Grecia, en Roma, pero omite lo que ocurre en el resto. Nos habla principalmente de la obra de Pedro
y de Pablo, pero no sabemos nada de los otros 11 apóstoles, porque Pablo era un apóstol como abortivo, como él se definía, no formaba parte de los 12. De todo el material disponible, Lucas selecciona solo ciertos relatos y ciertos hechos y los describe de una manera breve y sucinta. Es como pequeños plumazos de los hechos. No hay una descripción detallada, porque lo que él está haciendo en realidad es coleccionando un gran número de cuadros, de instantáneas, diríamos nosotros, para que nosotros veamos cómo se desarrolló la iglesia. Lucas tuvo que ser breve porque obviamente la riqueza del material y la longitud de los testimonios sería monstruosa. El período que abarca este libro, si lo ubicamos que la ascensión de Cristo fue aproximadamente en el 30 de nuestra era, en el 30 después de Cristo. Recuerden que los monjes en el medioevo se equivocaron e hicieron nacer a Cristo 3 años después de lo que realmente fue, y entonces todo se corre, pero Cristo ascendió más o menos en el 30, 31 de nuestra era. Y la liberación de Pablo se dio en el más o menos 62, 63 de nuestra era, así que abarca 33 años. Y los 33 años que abarca el primer tratado, porque Lucas también trata del nacimiento de Cristo, son 66 años del comienzo del reino de Dios o el desarrollo del nuevo pacto. Es mucho tiempo y es muy buena la cantidad de información que tenemos. Es muy útil el material de hechos para la iglesia de nuestra época, como lo ha sido en todas las épocas. Son la historia de la redención y cómo se desarrolla. Pero hay aquí en el libro de los Hechos tipos, sermones, estrategias que no han caducado y que hacemos bien en recordar. Lucas y Hechos son entonces un relato continuo y hacemos bien en no dejar pasar ningún tiempo entre un libro y el otro, porque en realidad son un solo tratado. La información recabada, dice Lucas, le fue dada por testigos oculares y por ministros de la palabra. En muchos de los hechos, Lucas estuvo presente. La presentación de Lucas en cuanto a los datos históricos y geográficos es excepcional. Queda claro además que en muchos episodios él estuvo, pero privilegió la situación y el significado espiritual a los detalles culturales y etnográficos. Sin embargo, hay algunas características que nosotros en las traducciones no notamos, pero que sí podemos saber en su libro, que nos dan detalles de la autenticidad de los relatos que él consigna. Es un relato absolutamente confiable. Es más, para este libro hay muchos avales extrabíblicos, notoriamente muchos. Los primeros receptores de los hechos, del libro de los hechos, era Pablo y sus amigos. Si hubiera habido información no fidedigna, podría haber sido contestada o cuestionada. No hay cuestionamiento sobre los hechos históricos, los informes de personas, eventos o datos geográficos. No hay cuestionamiento sobre este libro en ese aspecto. Lucas se expresa con un excelente griego, como ya vimos en el primer tratado. Sin embargo, como les decía, en la selección de palabras, él hace hablar a los protagonistas de su libro en su propio lenguaje con los propios modismos de la época. Significa que el relato es contado por una persona que estuvo allí o exactamente por el protagonista. Eso es importante para nosotros porque habla de que el discurso es auténtico. O sea que si había allí algún brasilero, hablaba con acento brasilero o medio portuñol. Y si había allí un argentino, hablaba lo porteño. Y si había un uruguayo, hablaba normal. ¿No? Y todo está consignado en el libro. Y eso es interesante de esa forma. Nosotros no lo perdemos. No lo perdemos porque nosotros leemos traducciones. Lucas consigna 8 discursos de Pedro, un sermón largo de Esteban, una breve explicación de Cornelio, una corta alocución de Jacobo, un consejo a Pablo hecho por Jacobo y los ancianos en Jerusalén, 9 sermones de Pablo, un discurso de Gamaliel, uno de Demetrio, el platero, uno del escribano de Éfeso,
uno de Tértulo, el abogado, uno de Festo, el gobernador. Además, el libro de los Hechos contiene 2 cartas. Este material le da al libro de los Hechos una fascinación muy especial, porque deja hablar a los protagonistas de las historias, y al hablar los protagonistas en primera persona, nosotros conocemos algo sobre los protagonistas. Y conocemos la característica especial de la personalidad del protagonista que nos hablaba. Porque, por supuesto, es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Y Dios quiere que conozcamos a las personas, que nos involucremos. Yo que soy un poco clásico, no viejo, en la época que yo era gurí, cada evento especial se llamaba un fotógrafo profesional, porque no había celulares y toda historia, ¿no? Cuando yo era gurí no había celulares, ¿no? Y ni smartphone ni existían, nada. Entonces siempre aparecía Don Colasio o el señor Navarra a sacar las fotos, porque era lo que había. Y después se compraban en esos mismos lugares de los fotógrafos unos librocos así donde iban las fotos guardadas, que eran los álbumes. Y todo evento se registraba en el álbum. El álbum familiar, el álbum de los 15 de la nena, el álbum de aquello otro. Hechos es el álbum de las instantáneas de la iglesia primitiva. Pero bien sacadas y por un fotógrafo profesional, el Espíritu Santo, que retrata cómo él levanta a 12 hombres y más, un grupo más extenso, para trastornar absolutamente el mundo entero y para cambiarlo por completo. En los datos históricos recabados en este libro vemos la ascensión y Pentecostés. Vemos a Pablo en Damasco, el hambre en Jerusalén, la liberación de Pedro, fotos, el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, el encarcelamiento y posterior liberación de Pablo. Si consideramos los primeros versículos de Hechos, los cuales relatan las apariciones de Jesús durante un periodo de 40 días antes de su ascensión, vemos que Jesucristo se tomó su tiempo para estar con ellos, para venir varias veces, para explicar la naturaleza y para fortalecer y capacitar a estos hombres que iban a salir a hacer una tarea que era absolutamente gigante, que era convencer al mundo de juicio y de pecado. 10 días después de que definitivamente el Señor Jesucristo ascendió, a los 50 días, apareció el Espíritu Santo. La resurrección, sus apariciones, su ascensión, todas las cosas que presumiblemente ocurrieron cuando Cristo estuvo en esos 40 días, cesaron en la primavera del año 30. Como dijimos, el derramamiento del Espíritu Santo vino 10 días después. Y la liberación de Pablo al final del capítulo, vemos capítulo 28 de Hechos, vemos patente los 33 años que cubre este libro. 33 años fermentales en que los gentiles empezaron a conocer que tenían un Dios, que tenían esperanza, que tenían salvación y que eran recibidos en el pueblo de Dios. 33 años en que Jerusalén, la Jerusalén de Jesucristo, fue destruida. Y se marcó para siempre el fin de la era judaica. Hasta que se cumpla la profecía del libro de los Romanos y el olivo natural vuelva. Pero mientras tanto, todo esto está sucediendo. Estos son protagonistas de cosas espectaculares que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero ellos eran los protagonistas, los iniciadores. Me imagino a Pablo paseando por la Galia, paseando por España antes de morir, por primera vez, hablándole a esos paganos absolutos de Cristo y de su salvación. Me imagino a los que fueron al sur y al este, a esos que no están consignados en los relatos, pero que igual fueron y que predicaron. Más allá de toda duda, algunas dudas siempre hay, el libro de los Hechos fue escrito por Lucas. La fecha más temprana posible de composición es el 62 después de Cristo, que es el año que se cierra el libro con la liberación de Pablo en Roma. Allí se cierra. La más tardía posible es el 96 después de Cristo, cuando el patriarca Clemente de Roma conoció el libro y habló de él. Así que, ahora, si razonamos bien, más allá de todas las discusiones que hay siempre con respecto a la fecha de los libros,
lo más razonable es que el libro nunca haya sido escrito después del 64. Porque en el 64, cuando Nerón le prendió fuego a Roma, se desató una tremenda persecución. Y en el libro no vemos nada de eso. Al contrario, el libro de los Hechos termina con una nota victoriosa. Una nota victoriosa que, recuerdo, fue inspirada por el Espíritu Santo, donde el Evangelio se expande, donde el enemigo retrocede y donde la iglesia crece a pesar y gracias a la persecución. Por lo tanto, no sería ese el fin del libro de los Hechos, pienso yo, si hubiera sido después de la gran persecución que desató Nerón. ¿Dónde fue escrito el libro de los Hechos? Bueno, la verdad que me leí varias páginas para llegar a la conclusión de que no tengo ninguna certeza de decirle dónde se escribió. No se sabe, se piensa que es Cesarea o en Roma, o allá o acá, pero en realidad no se sabe. Así que no sabemos dónde se escribió. El libro de los Hechos está escrito en el sentido de una narración histórica. No es un tratado teológico, pero eso no significa que carezca de teología, todo lo contrario. Encontraremos varios asuntos de interés teológico en los discursos y en los sermones que Lucas registró. Primero, Dios es palabra y acción. Uno de los asuntos más preclaros en el libro de los Hechos es que el cristianismo no es un movimiento de origen humano. No, Dios, en un acto que le engrandece a Él, envió a Jesús para ser el Salvador del mundo. Dios salva a los pecadores. Y ese es el totum del Evangelio. Jesús mandató a sus apóstoles con el mismo mensaje que Él proclamó, Él mismo. Para ilustrar esto, en horas del atardecer del mismo día de su resurrección, el Señor abrió las Escrituras ante la mente de los discípulos. Porque las Escrituras hablaban de Él y porque las Escrituras hablaban de salvación. Este movimiento no se puede llevar adelante y el cristianismo no se puede entender separado de la Escritura y del protagonismo de la Escritura. Porque este libro sin la Escritura carece del poder y de la base. Eso es lo primero. El otro asunto teológico es que Jesucristo es presentado en los sermones como verdadero hombre y como verdadero Dios. Un asunto con el que la iglesia primitiva batalló. Las dos naturalezas de Cristo. La hipóstasis, o sea, la naturaleza a caballo, ¿no? Una y otra. ¿Cómo es que Dios es 100% Dios espiritualmente y 100% hombre, no un cuerpo humano con espíritu divino, sino 100% hombre, un hombre con espíritu humano, es la misma persona al mismo tiempo, pero en diferentes sentidos? Pero eso también lo plantea el libro de los Hechos. Y recuerden que la segunda persona de la Trinidad, que tiene dos naturalezas, es parte de un ser, que es un solo ser, pero es triuno en la personalidad. Eso también está presentado allí. Otro asunto que trata es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un tema destacado en los Hechos, prometido por el Señor antes de su ascensión, derramado en Pentecostés y dado para el convencimiento de todas las naciones. El Espíritu es identificado con el Padre en Hechos 1, 4, 5 que leímos. Y es identificado con Jesús en Hechos 16, 7. Implícitamente Hechos nos enseña la doctrina de la Trinidad, porque vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo interactuando. Otro asunto del que se ocupa el libro de los Hechos es la iglesia. Lucas usa siempre el vocablo singular para expresar la unidad del cuerpo. No solo el libro de Efesios, que es particularmente destacado para hablar de la iglesia, sino el libro de los Hechos nos habla de que la iglesia es una. Hay muchas expresiones de la iglesia, nosotros lo sabemos modernamente, hay muchas denominaciones, pero es una iglesia, una sola fe, un solo espíritu, un solo bautismo, un solo Señor, uno. Uno diverso, pero uno. Lucas siempre usa el singular. Hecho nos muestra que la doctrina de la resurrección era la piedra angular de la predicación apostólica, exactamente como era la piedra angular para Pablo, para Pedro y debe haber sido para todos los otros. La iglesia del libro de los Hechos se basaba como base central en la resurrección de Cristo y en el testimonio a partir de la resurrección. Porque predicaban a Cristo salido de la tumba, al vencedor de la muerte, al invicto rey que tenía derecho de sentarse en el trono del mundo porque había muerto y había resucitado.
podemos encontrar similitudes con lo que nosotros predicamos y algunas diferencias. Pero el énfasis de la primera iglesia, del libro de los Hechos, incluso podríamos hasta hacer un juego. Les desafío a encontrar otro énfasis en los sermones, en cualquiera de ellos. Es la resurrección. Es Cristo resucitado. Es lo que la iglesia predicaba. ¿Está Jesús de Nazaret vivo? Esa es la pregunta que se repite una y otra vez. Y la afirmación, sí, está vivo. No solo está vivo, el Padre le levantó mediante el Espíritu de vida de los muertos, porque Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Es bien interesante. Este libro también tiene escatología, tiene todo el libro, es divertido, porque contiene las predicciones de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén y sobre el fin de la era judaica. La conclusión del libro nos dirige a un futuro, y eso es bien interesante, porque nos hace pensar en qué nos quiere comunicar el Espíritu Santo con ese final tan abierto, tan triunfante. El libro nos dirige a un futuro comunicando que el Evangelio no será, porque no puede, no será detenido. El Evangelio se comunicará a todo el mundo, en todo el tiempo, hasta su segunda venida, sin capacidad del enemigo para frustrarlo. No quiere decir sin ataques, no quiere decir sin persecuciones, no quiere decir sin contrariedades, quiere decir que será triunfante en comunicarse. Muchos sufrirán. Es interesante ese fin para nosotros. Hay una tendencia, que supongo yo que es porque nosotros somos uruguayos, a que nos gane el bajonazo. He escuchado a una pareja joven, a la que quiero mucho, que dijo, ¿vos sabés qué? No sé si vamos a tener otro hijo. Hace poco tiempo que tuve esa conversación. Digo yo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Porque viste cómo está el mundo, cada vez peor, que espantoso. Pero los hijos son bendición de Dios. Y la iglesia necesita crecer. Y los hijos nacidos en hogar cristiano potencialmente son del pueblo. ¿Por qué no? No debemos dejarnos ganar por la cultura de que todo va mal. Casi cada año hay un meteorito que va a chocar, una guerra que va a estallar, una peste que va a acabar con nosotros. Eso no va a suceder. Lo que va a suceder es que nosotros vamos a seguir estando acá mientras Él no venga, vamos a seguir comunicando el Evangelio mientras Él no venga y vamos a seguir ganando almas mientras Él no venga, porque la salvación es de Él y no puede ser detenida. Salió Pablo de Roma y se fue a recorrer su camino. Sí, después que terminó el viaje le cortaron la cabeza, pero siguieron sus discípulos. Y nosotros somos discípulos de sus discípulos, de sus discípulos, de sus discípulos. ¿Por qué pensar que no hay para adelante más discípulos? ¿Qué nos hace especiales que todas las generaciones que nos precedieron? ¿Qué nos hace más especiales a nosotros? Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Yo no puedo decir a una pareja lo que tiene que hacer, no puedo meterme en su vida. Digo, no hay razones teológicas para no tener otro hijo. No hay razones. Ahora cada uno sabe lo que hace con su libertad. Queridos, el libro de los Hechos termina con una nota de conquista. El mensaje es claro, el Evangelio no será detenido por nada, ni por nadie. Porque el enemigo, desde que Cristo salió de la tumba, solo ha conocido retroceso. Y el mundo, desde que Cristo salió de la tumba, solo ha conocido la expansión del Evangelio. A más idiomas, a más tribus, a más gente, a más lugares, en todo el orbe. Casi no hay gente no alcanzada en este mundo, aunque aún queda algo. Pero después, nosotros podemos no solo trabajar en la conquista de esas naciones, sino en el convencimiento de la obediencia de las naciones a la fe de Jesucristo. Mucho trabajo hay para hacer. Y algunos cristianos nuevos vamos a precisar, aunque el Señor sabe llamar a los suyos. ¿Cuáles son las características de este libro? La caracterología de forma de escritura de este documento es, como ya dijimos, una forma de fotografías. Lucas no es muy profundo en lo que comunica, así que nosotros tenemos que después hacer un trabajo de información. Él te muestra un cuadro, ya lo vamos a ver, y hace un breve comentario del cuadro, pero vos tenés que ir por más, tenés que buscar las implicancias. Él no
prefirió, no quiso, no fue guiado a escribir un documento exhaustivo. De hecho, si no, el libro de los Hechos sería una cosa gigantesca. Porque para documentar cada hecho del Espíritu Santo, ahora, es de un estilo vivaz, dinámico y, sí, deja huecos sin cubrir. ¿Dónde se realizaron la evangelización los otros apóstoles? ¿A qué países fueron? ¿Qué tarea realizó el eunuco etíope en su país una vez que llegó? ¿Qué pasó con Cornelio de Cesarea? ¿Saben qué? Para estas preguntas hay respuestas históricas. Nosotros tenemos que investigarlas, pero Lucas te lo deja planteado. Te habla del eunuco, te habla de Cornelio, pero no te dice qué pasó con ellos. A paso rápido, Lucas nos retrata una porción inspirada de la continuación de la obra de Jesús. Es inspirador, porque Jesús empezó a hacer y a enseñar en Galilea. Y en día nuestra nación fue un país irredento. La primera Santa Cena que se celebró en un barco inglés en 1795. No pudieron celebrarla en el territorio porque las autoridades españolas le prohibieron a esos luteranos, como se llamaban, genérico, a los protestantes de la época, hacer esa cosa horrible. Pero hoy la Santa Cena la hemos celebrado en territorio nacional, con gente uruguaya y de otros países, libres. Hay avances. No solo ha sido esta Santa Cena, han sido cientos o quizás miles de Santas Cenas hoy celebradas. Cada mes, reuniones, predicaciones. Las primeras Biblias que se conocieron en el territorio nacional fueron también por el 1800 y poco, fueron confiscadas por la Santa Inquisición, que andaba a la vuelta por estos lares que vinieron de Buenos Aires porque un barco inglés las había traído. Así que lo que hicieron los ingleses fue cortar hojas y desparramaban hojas entre los paisanos nuestros de Montevideo y Canelones. Pero hoy todos nosotros tenemos Biblias. Acá, en el teléfono, en casa más de una, hay un enorme progreso del Evangelio en nuestras tierras. Así que déjense de bajones. A paso rápido, Lucas trata de una iglesia que va creciendo y va siguiendo a su Señor. Y sí, como dice la profecía, a veces va llorando haciendo la cosecha, pero riendo va a traer las gavillas. Hay también en el libro de los Hechos unos paralelismos impresionantes, que ya llegaremos a un momento de comentar por qué están, pero están ahí. ¿Cuáles son los paralelismos? Bueno, por ejemplo, Pedro sana a un paralítico en la puerta de Jerusalén y luego Pablo sana a un paralítico en Listra. No es casual. Pedro resucita a Dorcas en Jope. En Jope había una joven llamada Tabita que hacía buenas obras y todo con amor, dice el corito. Pablo resucita a Eutico en Troas. Preso en Jerusalén, Pedro es liberado por un ángel. Preso en Filipos, Pablo es liberado de la cárcel por un terremoto, se le caen las cadenas. Después lo saca el carcelero. Y así podríamos seguir. Hay un paralelismo, un movimiento paralelo, un doble énfasis en que las obras del Espíritu serán cumplidas en cada era y en cada siervo de manera similar. El mensaje es: el Evangelio salva, libera, progresa y alumbra. Y lo hizo en esta generación, y lo hizo en la posterior, y en la posterior, y en la posterior, y en la nuestra, y seguirá. Donde hay cristianos, la sociedad mejora. Mejora las relaciones laborales cuando los cristianos son muchos porque son buenos trabajadores. Mejora la sociedad en estabilidad porque son familias estables. Mejora la política porque no están tendientes a votar gente extremista o con discursos de odio. Mejora todo cuando los cristianos están en la sociedad. Así que lo que hay que hacer es reproducir la sociedad por amor de nuestra patria. Ahora tenemos que hablar un poco del texto del libro de los Hechos. No me miren con esa cara de que qué aburrido esto, esta es la introducción. El lector que compare las diferencias en las diferentes versiones en el libro de los Hechos, el lector de la Reina Valera tiene un Hechos 10% más largo que el que yo tengo en la Biblia de las Américas. Eso se debe a los diferentes manuscritos que se han usado para traducirla. Sin embargo, no hay ninguna diferencia doctrinal en ambos, ninguna.
y no hay ninguna contradicción. Lo que sucede en las diferentes versiones es que los traductores de la Reina Valera tradujeron los manuscritos que eran disponibles en la época de la Reforma, que se llama el texto recibido. Ese texto recibido había sido varias veces copiado y los copistas eran seres humanos. Y adivinen qué, los seres humanos a veces nos parece que no es claro y agregamos una pequeña aclaración o le metemos una frase aclaratoria, sumamos. No es que contraríe ni que sea malo, pero no es palabra. Y con las nuevas investigaciones y los nuevos descubrimientos y la nueva ciencia textual, estas versiones, Biblia de las Américas o en Nueva Versión Internacional, las versiones más modernas traducen de otro texto que se llama texto crítico, que son manuscritos más antiguos que los de la época de la Reforma tenían, mucho más antiguos, son más breves y son más sucintos y seguramente, además, por ser más antiguos, están más cerca del original y son más fidedignos. Así que ahí hay una pequeña diferencia de texto en las traducciones. Pero, insisto, no hay ninguna contradicción en ello. ¿Cuál es el propósito del libro de los Hechos? Bueno, habiendo completado su evangelio, Lucas busca aclarar el asunto de Teófilo de que el evangelio no puede ser restringido a Israel, no es un asunto nacional, porque es universal en contenido e intención. Es universal por intención de Dios, históricamente internacional. En su primer libro, Lucas revela que Jesús es el Mesías, el que está revelado en el Antiguo Pacto, por los profetas y quien vendría para que se cumplieran las expectativas mesiánicas. En el segundo libro, en el que vamos a estudiar, describe el proceso por el cual el Evangelio entra al mundo y cómo el nombre de Jesús comienza a ser proclamado a todas las naciones y cómo todas las naciones empiezan a tener discípulos de Jesús, cómo ese nombre es poderoso y esa invocación es poderosa para convertir a paganos de todo el mundo. ¿Y los temas? Bueno, imposible encontrar un solo tema en el libro de los Hechos. Hay varios. Yo saqué algunos porque me parecía que era excesivo recargar este comentario primario haciéndolo más gordo. Digamos que Hechos trata de una cantidad de temas. Primero, el tema del Espíritu Santo. Este es uno de los libros donde el Espíritu Santo es mejor retratado en acción. Y como nosotros podemos ver al Espíritu Santo trabajando como trabaja en la actualidad. El Espíritu Santo aquí hace cosas que hace hoy. Y es el docente que es hoy. Otro tema es el despliegue misionero, la estrategia misionera. El observar cómo ellos, o sobre todo Pablo, diseñaba su camino. Y cómo es que él dependía profundamente de Dios, pero además cómo él siempre iba a ciudades grandes para de las ciudades grandes difuminar la obra en una especie de racimo. Otro tema es la autoridad apostólica, indiscutida. Otro tema es que la oposición al esparcimiento del Evangelio es muy evidente. Como es evidente que cada vez que hay oposición al Evangelio, este se reproduce de manera más grande, más rápida. Donde quiera que los apóstoles encuentran una enconada oposición, el Evangelio es predicado y florece. Y un tema más que yo anoté es la defensa de la pureza del Evangelio. Jesús predijo que serían arrestados ante jueces, encarcelados, llevados ante gobernadores y reyes, pero ellos no negocian la pureza del Evangelio. No están dispuestos a hacer concesiones. No modernizan el legado que les fue entregado. No lo acomodan a la cultura. No se acomodan según las condiciones, tampoco. No tienen un evangelio para un pobre y un evangelio para el rico. El evangelio es para todos. Es transversal. No es un mensaje para el culto o para el escita, como le dice la versión 60, o para el bárbaro. Es el mismo. Es el mismo. Sos pecador. Cristo ha resucitado. Sos deudor. Hay que decidir qué hacer con Cristo vivo. Esos son temas bien interesantes. Dice el versículo 1. Llegamos. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba en el cielo, después que por el Espíritu Santo le había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido.
Decimos que el Señor preparó a los suyos y los preparó a través del ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es una de las cosas que más es dejada de lado, porque o hay hermanos o algunos hermanos que le ponen un lugar que desentona un poco, porque es demasiado, porque no es eso, o lo ignoramos por completo. Y no es así. El Espíritu Santo es aquel que nos da la capacidad de aplicar a nuestra mente y a nuestra vida el conocimiento de la Escritura. Es aquel que nos ilumina el conocimiento y nos convence. Es el maestro. El Espíritu Santo es nuestro ayo, el que nos lleva, el que nos alumbra. Y es interesante que Jesús, por el Espíritu Santo, a través de ese ministerio, preparó a los suyos en un seminario acelerado para salir a hacer lo que iban a hacer. Dice el versículo 3, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Pruebas convincentes, apareciéndose, comiendo con ellos, dejando que lo tocaran, estando de manera asequible, se dieron cuenta de que él estaba realmente vivo. Pero aún no habían recibido poder, porque el poder del testimonio está en el Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo normalmente es la palabra de Dios. Entonces, es interesante cómo él le fue abriendo las Escrituras, vimos, en sus mentes, y usando el Antiguo Testamento para que el Espíritu Santo les hablara y les enseñara, pero necesitaban ese poder. Ahora, hermanos, en esta asamblea, hay tanta presencia del Espíritu Santo como creyentes hay. Ahora está el poder. Ahora está la Biblia en la mano. El asunto es qué hacemos con ella. ¿Qué hacemos con ese poder? Pero tenemos poder. Y tenemos al Maestro habiéndonos capacitado, estamos después de Pentecostés, habiéndonos capacitados para hacer nuestro trabajo. Dice que les hablaba de lo relacionado con el reino de Dios. ¿Y cuál es este reino de Dios? Es aquel reino cuando Él gobernará en su segunda venida y cuando establecerá un reino eternal, que la Escritura llama milenial, pero el reino eternal, y estaremos todos bien, sin pecado. Sí, también es ese. Pero el reino de Dios está presente ahora, como lo estuvo en la presencia de los fariseos cuando le decía, el reino de Dios está entre vosotros, porque nosotros somos el reino de Dios. Esta es una asamblea del reino de Dios, no es un salón del reino, no se confundan, pero es una asamblea del reino de Dios, porque el reino de Dios es todo lugar y toda persona que se somete a la autoridad y a la soberanía de Cristo y hace y camina por su voluntad. Este es el reino de Dios. El reino de Dios está en Esilda, y tal vez no solamente en esta asamblea, pero por lo menos en esta. Seguramente no sola en esta asamblea. Y en todos lados hay reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo para expandir el reino de Dios? Que es expandir nuestra influencia. ¿Y cómo expandimos nuestra influencia? Por supuesto que a través del testimonio, por supuesto que a través de nuestras actividades misionales, pero sobre todo expandimos el reino de Dios a través de nuestra influencia personal. ¿Y cómo lo expandimos? Mostrando que nuestra fe nos hace mejores vecinos, mejores esposos, mejores trabajadores, mejores estudiantes, mejores personas. No por lo que nosotros somos, sino por lo que Cristo es en nosotros. Y esa es la gran capacitación. Porque la gente está hambrienta y necesitada de respuestas espirituales. Porque ya todo el mundo se dio cuenta que comprar, primero es caro y segundo no alcanza. Y después el yoga está bueno, pero no pasa nada. Entonces estamos viendo a nuestros vecinos, a nuestros parientes, a nuestros amigos corriendo al Reiki, a las brujas, a todo este tipo de cosas de superchería que es para gente realmente infradotada en un país educado, y nosotros estamos guardando silencio. No, yo creo que no. Tenemos que hacer más plausible conocer a Cristo. Porque Cristo está vivo y porque su poder vive en nosotros, el Espíritu Santo, que no solo nos sella para el día de la redención,
que no solo asegura nuestra salvación una vez y para siempre, sino que además nos da poder para hacer lo mismo que hicieron los apóstoles, conquistar el mundo. Porque de eso se trata, ¿eh? Porque la gran comisión se trata de eso, id por lo tanto y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El fin del mundo no ha llegado, así que el Señor está esperando de nosotros. Pero acá está empoderando a estos, se está animando, les está haciendo un seminario. No tenían más información que la que tenemos nosotros, tenían menos. Y reuniéndonos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Quién envía el Espíritu Santo? El Padre. La cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, el arrepentimiento hebraico, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Juan bautizó con agua, el arrepentimiento judío para allanar el camino del Mesías, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, el sello del nuevo pacto, la señal del Cristo vivo. Se acabó la época hebrea, ahora es la época de la iglesia. Este es el único y verdadero pueblo de Dios en la tierra, y no hay otro. Es este, es la iglesia. ¿Llegará en el futuro el reavivamiento en que todo Israel será salvo? Sí, claramente, la Biblia lo dice negro sobre blanco. No hay cómo discutir eso. Pero no es este el momento. Este es el momento de la iglesia. Este es el momento en que nosotros tenemos que tomar nuestro poder para vivir vidas que sean destacables. No porque seamos importantes, sino porque somos singulares. Y no porque somos singulares porque soy raro, porque pongo un peinado raro, porque me pinto de verde la cabeza, sino porque soy de Cristo. Y porque estoy empapado de Cristo. Y porque lo que pienso, lo pienso a través de su palabra. Y lo que miro, lo miro a través de su palabra. Es un desafío para todos. Para mí también lo es. Estoy muy lejos de poder tener este nivel, pero este es nuestro desafío, nuestro llamado. Estos hombres y mujeres que nosotros vamos a ver en el libro de los Hechos estaban atravesados por el Cristo resucitado, absolutamente atravesados. Para ellos no había otra cosa. ¿Y para nosotros? Hoy me preguntaba, ¿y para mí? ¿Para mí qué hay? ¿Hay otra cosa? ¿O todo lo que hago lo hago por Él y para Él? Y todavía me lo pregunto en serio. Porque es fácil decir, sí, es todo por Él. Pero es todo por Él. Porque debe ser todo por Él. Acá vamos a ver a Pedro. Vamos a ver a Pablo, claro, los grandes líderes. Pero están todos los otros que no son tan famosos, que estaban igual de atravesados, igual de comprometidos. Y están todos los que no se mencionan acá, que también estuvieron en la misma medida. Porque no se necesita ser famoso, ni tener un ministerio enorme. ¿Cómo estamos de atravesados por el Jesucristo vivo? El libro de los Hechos, es el evangelio del Cristo vivo. Es el evangelio del que salió de la tumba. Es el evangelio del Rey omnipotente e invencible. Es el mensaje que nació para que no fuera extinguido nunca y que no puede ser extinguido. Porque Cristo le declaró a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, contra la iglesia, contra la portadora de la verdad, contra la portadora de la antorcha. ¿Nos entusiasma? ¿Nos alegra? ¿Nos motiva o no? Espero que sí. Y si no, al menos que nos comprometa. Diga, bueno, pero yo algo tengo que hacer porque algo tengo que hacer. Porque estamos acá para hacer algo. Y lo que tenemos que hacer es empapar de Cristo nuestra vida para que derrame, para que llegue. Porque nosotros también somos discípulos de este Cristo resucitado. Porque nosotros también vamos a estar en gloria con Él. Porque nosotros también somos participantes de la naturaleza divina a través del Espíritu Santo. Porque nosotros podríamos haber sido los protagonistas de hechos. Y de hecho, somos los protagonistas de los hechos que el Espíritu Santo hace con nosotros en nuestra época, en nuestra cultura,
en nuestra historia. Y somos participantes. ¿Cómo estamos viviendo ese hecho? ¿Lo estamos sufriendo? ¿Lo estamos llevando? ¿Lo estamos comprendiendo? Sí. Así que atrévete a hacer lo que quieras ser. Y a tener los hijos que quieras tener y a ir a donde quieras ir. Porque Cristo tiene mucho para escribir todavía hasta que Él venga. El tiempo final es cuando Él venga, pero no sabemos cuándo Él viene. Así que no empecemos a decir, no me voy a esforzar porque si mañana viene Cristo, ¿y vos qué sabés si viene Cristo? Y si no viene, la pregunta no es si viene, porque venir Él va a venir, es cuándo viene. La respuesta es no sabemos. Entonces hacé tu trabajo, porque es bienaventurado, dijo el Señor Jesús, el mayordomo que cuando su Señor viniere, lo hiciere haciendo su trabajo. Vamos a hacer nuestro trabajo. Es grande la motivación del libro de los Hechos. Yo estoy seguro que lo vamos a disfrutar plenamente. Es un libro precioso, precioso, precioso. Pero es un libro que está protagonizado por gente, por hombres y mujeres, atravesados y enamorados de Cristo. ¿Y nosotros? ¿Qué tan atravesados? ¿Qué tan enamorados estamos de nuestro Señor? Este es nuestro tiempo de escribir nuestra historia. La historia de nuestros hechos para la gloria de su nombre. El Señor bendiga su palabra.